Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Ya sabéis que esta es la parte de organizaciones, de psicología de las organizaciones y liderazgo, y en este caso os voy a hablar acerca de un término bastante novedoso y a mi parecer muy útil, que es el liderazgo seguro. El liderazgo, a pesar de que se ha estudiado bastante, y por lo menos yo parece que lo tengo asociado más al contexto empresarial, también se desarrolla en otro tipo de contextos, por ejemplo, en la docencia. Si eres profesor o profesora, seguramente te interesa este vídeo. También en el entorno social y comunitario, en la política, en el deporte, si entrenas a- a deportistas. Y bueno, entonces, en realidad es posible que estés desempeñando algún tipo de rol de liderazgo, en algún tipo de contexto en el que te mueves, pero a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. Pero bueno, ahora entendiendo, como os voy a explicar un poco qué es el liderazgo y específicamente os voy a hablar acerca de este tipo de liderazgo, pues bueno, pues tendrás esas herramientas para poder efectuarlo y llevarlo a cabo en este tipo de contextos. El liderazgo seguro está basado principalmente en la teoría del apego de Bowley. Y es por eso que la primera parte del vídeo os voy a hablar amplia, bueno, ampliamente no, porque es una teoría bastante, bastante grande, ¿no? Como para explicarla en los minutos de los que dispongo, pero creo que sí que es bastante completa, por lo menos para que entendáis de lo que estamos hablando. Veréis que la teoría del apego se desarrolla en un contexto sobre todo de cuidadores y niños. Sin embargo, se ha visto que tenemos conductas de apego durante toda la vida, porque necesitamos tener figuras de apego. Os hablaré de esto con mayor detenimiento. Después hablaremos más específicamente de qué es el liderazgo seguro. Así que, bueno, como ya sabéis, podéis escuchar los vídeos, no hace falta que lo veáis, pero yo me valgo de una serie de diapositivas que os voy a compartir en estos momentos. Bien, pues como os comentaba, lo primero que os voy a contar es la teoría del apego. Bajo mi punto de vista, esta teoría es imprescindible para que podamos entender a las personas que nos rodean y a nosotros mismos, pero sobre todo, si sois padres, creo que es fundamental que entendáis esta teoría, puesto que está en la base de las relaciones que vais a tener con vuestros hijos y cómo vuestros hijos se van a relacionar con el mundo. No es que lo diga yo, es que hay ríos de tinta sobre esto y no hay psicólogo infantil que trabaje sin esta teoría. Pues bien, la teoría del apego, como os comentaba, se desarrolló en los años 50 por John Bowley. John Bowley estuvo trabajando en la Segunda Guerra Mundial en orfanatos y pudo observar cómo los niños, a pesar de tener cubiertas sus necesidades físicas básicas, cuando empezó a ver que estos niños se morían, no todos, pero un porcentaje bastante amplio sí, y otros empezaban a tener conductas que eran incomprensibles para él, no eran habituales en un contexto en los que hubiera padres que tenían cariño, ¿no?, con sus hijos, que estaban cerca de sus hijos. Por lo tanto, empezó a investigar qué es lo que está ocurriendo y se dio cuenta de que no solamente es importante que recibamos comida o que recibamos calor, sino que además es fundamental que tengamos a personas que se encarguen de nuestras necesidades emocionales, que se encarguen de adelantarse a las necesidades que vayamos teniendo y que las cubran en la mayor medida posible, ¿no? Otro tipo de necesidades, como por ejemplo si tengo miedo o si estoy irritado, como vemos muchas veces, los niños buscan también eso. Esto es un sistema que se llama psicobiológico, es un sistema que tenemos que nace de manera innata y que lo tenemos precisamente para evolucionar como mamíferos que somos. No solamente lo tenemos los humanos, sino que lo compartimos con el resto de los mamíferos. Y si lo pensamos bien, los peces tienen 1000 huevos, de los cuales si vive el 10%, hay 100 peces que salen vivos. Sin embargo, los mamíferos tenemos una, dos, tres crías, específicamente el humano, además tiene una o dos, es raro tener más crías, más niños. Y este sistema lo que hace es que de una manera natural
los padres ofrecen una protección y una seguridad a estos niños para que se vayan desarrollando. Cuando esto falla, es mucho más posible que estas crías estén desprotegidas, por lo tanto, la especie no hubiera evolucionado. Por lo tanto, lo que establece Bowley es que esto es algo innato y que tiene la misma importancia que pueda tener la nutrición en un niño. ¿Bien? De manera que, volviendo a la diapositiva, lo que vemos es que la teoría de apego explica cómo los niños forman vínculos emocionales con los cuidadores principales y cómo estos vínculos afectan al desarrollo de su personalidad y relaciones sociales en la edad adulta. Mary Ainsworth era una alumna de Bowley y lo que hizo fue identificar qué estilos de apego pudieran existir a través de un estudio que se conoce como la situación extraña. Lo podéis ver en YouTube, hay muchos vídeos, incluso de ella, que pudo grabarlo, y tenemos pues estos documentos que tienen un valor muy grande, ¿no? Para que sepáis un poco de lo que va, es simplemente que en una habitación hay un niño que está jugando con su figura principal de apego y una persona extraña. Entonces, la figura principal de apego abandona la sala y lo que se observa es qué conducta tiene el niño con la persona extraña. Después, en una segunda fase, es la figura de apego vuelve de nuevo a esta habitación y el niño tiene una respuesta a la llegada de esta figura de apego. Entonces, dependiendo de cómo responden los niños, cómo reaccionen a estas personas y en estas fases del experimento, Mary Ainsworth fue capaz de anticipar qué estilo de apego desarrollaría esa persona en su edad adulta. Bien, pues los estilos de apego son 4, Mary Ainsworth estableció 3, luego se añadió un cuarto. El apego seguro lo podemos encontrar en aproximadamente, dependiendo del estudio que leas, pero aproximadamente está en un 50% de la población. Los niños con apego seguro confían en que sus cuidadores estarán disponibles y serán responsivos cuando los necesiten. Se sienten seguros explorando su entorno porque saben que pueden regresar a su cuidador para obtener consuelo y apoyo en el caso en el que haya salido mal. No se trata de que tengan que responder al 100% de las necesidades del niño, pero sí a un número elevado de esas necesidades. ¿Bien? Un 80%, pues digamos que podría estar bien. De ahí el concepto de madre suficientemente buena de Winnicott, ¿no? Es decir, si yo estoy constantemente satisfaciendo las necesidades de mi hijo, el ser perfecto no me hace no me hace perfecto como progenitor, porque posiblemente esté limitando la tolerancia a la frustración que pueda tener este niño, ¿no? Sin embargo, estar a un 80, un 85%, por daros un número, no es que esto se haya escrito en ninguna parte, bueno, pues seríamos suficientemente buenos como para que este niño se desarrolle bien. Además, pues el hecho de ser sensibles a las necesidades, de no restarles importancia y de incluso poder llegar a anticiparlas, ¿no? Bien, pues digamos que la persona puede explorar y se siente segura para irse y volver a su base segura. Es decir, me voy, exploro el mundo, me atrevo a hacer cosas, de esa manera me voy desarrollando y en el caso en el que salga algo mal, puedo volver a esa figura de apego. Sin embargo, el estilo de apego evitativo, en este caso los niños lo que tienden a hacer es evitar o ignorar a sus cuidadores. Pueden parecer independientes y no buscar consuelo en su cuidador en momentos de angustia. Cuidado con la importancia que a veces le damos a la independencia, ¿no? Porque hay edades para todo y la independencia es correcta o incorrecta, digamos que sana o insana, dependiendo de la edad y dependiendo del momento en el que se encuentre una persona, ¿no? Con los niños, pues obviamente depende de la edad, pero también, por ejemplo, con los adultos no es lo mismo la independencia que pueda llevar a alguien que lleva 20 años, por ejemplo, operando algo, a una persona que acaba de empezar. Una total independencia, una persona que no pide ayuda cuando acaba de empezar nos chirría, ¿no? Porque realmente es necesario en este caso hasta que te desarrolles y que puedas llegar a tener mayor autonomía, de alguna manera tener a alguien que te vaya guiando, ¿no?
Y lo de buscar consuelo, pues igual, ¿no? Es decir, hay veces que cuando las cosas salen mal, pues lo sano es buscar ese apoyo. Y sin embargo, observamos que los niños evitativos y las personas evitativas no buscan ese consuelo, sino que se consideran independientes y creen además que esto es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, digamos que la independencia, pues como todo, depende del contexto en el que se está desarrollando. El estilo de apego ansioso, aquí los niños con este estilo de apego muestran ansiedad e incertidumbre sobre la disponibilidad de su cuidador. Pueden buscar la proximidad del cuidador, pero también rechazar el consuelo ofrecido. Posiblemente a veces estuviera la persona y a veces no, la figura de apego. Y el apego desorganizado se daría como un 5%, es el estilo de apego que apareció más tarde. En este caso los niños muestran comportamientos aparentemente contradictorios y desorientados, llamativamente contradictorios y desorientados. A menudo estos niños han experimentado situaciones de maltrato, de negligencia y tienen cuidadores que son una fuente de temor. Puede ser que realmente sean atemorizantes o puede ser que sus comportamientos den miedo al niño. ¿Qué consecuencias tienen estos estilos de apego que aparecen cuando somos pequeños en las relaciones adultas? Pues bueno, una persona segura, con un apego seguro, puede relacionarse de un modo fácil y sano con otras personas. No tienen especialmente miedo al abandono ni se sienten agobiados por las personas que les están demandando intimidad. Eh, sí, se desarrollan, se relacionan de una manera mucho más segura, básicamente. Y no tienen, sí, básicamente lo que pone aquí, ¿no? Que no tienen, piensa que si alguien les abandona, pues es porque esa persona ha hecho esto, pero no es porque yo soy abandonable. Bien, que eso es importante, entender que ellos como que atribuyen las personas que luego vamos a llamar evitativas, que tienen mucho miedo al abandono, lo que ocurre es que ellas piensan que el abandono, el hecho de que sean abandonadas, proviene principalmente de algo, lo atribuyen a un factor interno, es decir, yo soy abandonable y por eso la gente tengo tanto miedo a volver a ser abandonada. La persona que tiene un apego seguro no siente esto. La persona evitativa se siente incómoda ante las relaciones cercanas, tienen dificultades para expresar sentimientos y mostrarse con confianza. Exaltan la independencia, como hemos dicho anteriormente, y rechazan las manifestaciones de afecto. Son personas que les cuesta tener relaciones amorosas, por ejemplo, personas que nos hablan de muchas cosas, pueden ser aparentemente muy abiertas, sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de intimidad y empezamos a hablar de emociones, ya parece que empiezan a distanciarse, o cuando alguien tiene algún problema con ellos y desea solucionar un conflicto, lo que intentan hacer es evitar esa confrontación. Muchas maneras tienen de evitarlo, puede ser o bien no hablar del tema, o bien pueden manifestar esa ansiedad mediante una lucha excesiva, ¿no? Mediante un cabreo enorme y se acabó y no se puede hablar de esto, ¿no? O es que siempre me estás diciendo esto, me estás hablando del otro, en vez de intentar confrontar el problema que esté habiendo. Digamos que cuanto más lo buscas, se siente como más amenazado y esa persona tiende más a irse. Y cuanta más intimidad siento que me están demandando, peor me siento. Eso sería una persona evitativa. La persona ansiosa siente que las personas, como se hablaba anteriormente, no se implican lo suficiente en la relación que tienen con ellos o con ellas y tienen dudas sobre si pueden contar con otros en el caso en que lo necesiten. Por lo tanto, tienen miedo a ser abandonados, abandonadas o rechazados o rechazadas, porque esa situación la han vivido con anterioridad cuando eran pequeños, lo han sentido así, de manera que es lo que conocen y es su manera de relacionarse con el mundo. En el apego desorganizado, lo que vemos es que tienen también dificultades para confiar en los demás y además también para formar relaciones íntimas. O sea, el desorganizado sería, no es exactamente, pero sería algo así como una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Tienen las dos cosas. Bien, no confío en los demás porque tengo miedo a ser abandonado o rechazado, pero es que además también me da miedo la intimidad. Por lo tanto, alternan mucho entre desear, ansiar la cercanía y a veces llegan luego después a rechazar esa intimidad. Pueden mostrar comportamientos contradictorios en las relaciones, como lo que habíamos hablado, ¿no? Me acerco y de repente me alejo bruscamente.
¿Qué características tenían los cuidadores de estas personas? Bueno, que tenían distintos apegos. Pues en el apego seguro seguramente que estos cuidadores, habitualmente los padres, fueran sensibles y responsivos a sus necesidades, como os comentaba, incluso llegaban a anticiparlas y estaban pendientes y les importaba lo que estuviera sintiendo el pequeño, ¿no? Son cariñosos y disponibles, les apoyaban emocionalmente y les aportaban calidez, se aportaban abrazos, les podían sintonizar con la emoción y se sentían importantes y sentían que esa emoción era validada. Además, predictibilidad y consistencia, es decir, que el entorno era estable y predecible. No es que un día voy y mi madre está y otro día no está, o un día me regañas por esto y al día siguiente parece que no ha pasado nada. Un día estoy deprimida y no quiero que te me acerques y al día siguiente estoy que me siento fatal, entonces ven conmigo y además no explico nada, no explico ni siquiera por qué motivo ahora quiero tener más relación contigo, ¿no? En un apego seguro, bueno, pues para dar consistencia, aparte de dar ese entorno estable, también se puede aportar, pues, bueno, pues mira, perdona, esto no lo he hecho bien, porque todos nos podemos equivocar, ¿no? Y la persona puede entender la congruencia de lo que ha ocurrido. Mi madre no lo ha hecho bien y ahora está intentando reparar lo que hizo el otro día. Eso me da mucha mayor sensación de consistencia que cuando de repente pasan cosas y no me entero de por qué están ocurriendo. En el apego evitativo, los cuidadores se mostraban seguramente distantes y desapegados la mayor parte del tiempo. ¿Bien? Es decir, emocionalmente no estaban disponibles y se podían mostrar indiferentes ante determinadas emociones, ¿no? Había quizá poca responsividad, es decir, que no eran consistentes a la señal de la angustia y minimizaban la importancia de las emociones. Esto se traduce en no llores, no llores tanto, siempre estás llorando, eres un llorón, pero esto es una tontería, yo no entiendo por qué estás así, ¿vale? Es una tontería para la persona, no estamos ya juzgando, pero evidentemente si está llorando y tiene una rabieta es porque algo estará sintiendo y habrá que averiguar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. El fomento de la independencia a una edad poco apropiada, lo que hablábamos anteriormente. Esto estamos hablando en el contexto de teoría de apego familiar, ¿bien? También en el apego ansioso podíamos ver a padres que fueran poco consistentes, a veces sensibles y responsibles, pero otras veces indiferentes o intrusivos. Podemos verlo, esto es a veces típico de familias en las que ha habido algún tipo que ha habido ansiedades o depresiones dentro de la familia que no se han podido gestionar bien. De ahí un poco lo de que a veces estoy muy disponible y a veces soy incapaz, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los padres intentan intentan dar lo mejor para sus hijos, eso que no nos quede la menor duda, solo que a veces saben y a veces no saben cómo hacerlo, ¿no? También el tema de la impredictibilidad, una respuesta inconsistente, lo que lleva al niño a no estar seguro de qué esperar de ellos, cómo me comporto, porque si hago esto bien, pero a veces hago lo mismo y no funciona, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Además, hablamos aquí, pues, lo que os hablaba antes, ¿no? Cuando hay algún tipo de problema de ansiedad en la familia se puede ver, pero también cuando tenemos padres sobreprotectores, ¿no? La ansiedad del cuidador tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, cuando yo siento que mi madre tiene miedo a la mayor parte de las cosas que estoy haciendo, lo que va a provocar es que yo me sienta inseguro, que vivo en un entorno inseguro. En el apego desorganizado, lo que observamos es que los padres habitualmente han empleado algún tipo de maltrato o de negligencia, que han efectuado comportamientos aterradores, que, como os comentaba, que son aterradores o que le dan miedo al niño, ¿bien? Y que además le generan cierta incomprensión. Y habitualmente estas personas también tienen sus propios problemas de apego. ¿Qué es el sistema conductual de apego? Eso es un sistema que definió Bowley y bueno, lo que habla es que es un conjunto de comportamientos innatos y adaptativos que los niños y más tarde los adultos utilizan para buscar proximidad y contacto con una figura de apego cuando se sienten asustados, inseguros o estresados. Ante la amenaza buscamos seguridad. El objetivo principal de estos comportamientos es mantener esta seguridad de la que os estaba hablando y protección a través de la cercanía con un
cuidador. El sistema conductual de apego es las conductas que yo hago para acercarme a mi figura de apego. ¿Cómo sería una figura de apego segura? ¿No? Pues sería una figura, una persona que ofrece lo que llamamos base segura. Ofrecen un entorno seguro desde el que poder explorar y al que se puede regresar cuando se necesite consuelo. Por lo tanto, va a motivar a que la persona pueda explorar, pueda salir, explorar, innovar en su vida, aprender cosas nuevas, porque sabe que si se equivoca y siente en algún momento alguna emoción, de desconsuelo, alguna emoción de miedo, de tristeza, de lo que sea, va a poder volver a esa base segura donde va a encontrar el apoyo que necesita. Un refugio seguro, es una fuente de protección y calma. No es que yo le cuento algo a mi madre y se pone mi madre peor que yo, eso no es un refugio seguro, ¿no? Entonces nos ofrece protección y calma. Cuando yo llego, parece que me da un abrazo y me bajan hasta las pulsaciones, ¿no? Entonces, ofrece esa sensación de calma ante la amenaza y las necesidades no cubiertas. Bajamos, ¿no? Nos baja el malestar. Es sensible y responsivo, atento a las señales y empático o empática con la persona que está pidiendo, que está demandando esa protección. Además, sabe establecer vínculos emocionales y positivos. Y existe una ansiedad de separación cuando la figura de apego se va. Es como que el niño llega a sí, es normal que sienta ansiedad cuando su figura de apego se va. Otra cosa es que luego después se adapte, que de eso va también el apego seguro. No es que dependa totalmente, sino que parece que busca en la persona extraña, en esa situación extraña que os comentaba, la persona, el niño que tiene, sí que siente cierta ansiedad de separación, sin embargo, empieza a desarrollar otro tipo de conductas que le pueda acercar para buscar una persona que haga las funciones de figura de apego mientras que su figura de apego no está disponible. Pues bien, a lo largo de la vida adulta, la disponibilidad de una figura de apego sensible sigue siendo la fuente de sentimiento de seguridad de una persona. Todos nosotros, desde la cuna a la tumba, somos muy felices cuando la vida está organizada como una serie de excursiones, largas o cortas, desde la base segura, proporcionada por nuestra figura o figuras de apego. Me encanta esta cita que está sacada del libro de Bowley, que escribió en 1986, que se llama Una base segura, aplicaciones clínicas de una teoría del apego. Este es el libro, lo tengo aquí, por eso estoy mirando hasta ahí, ¿no? Es decir, que quede claro que necesitamos seguir teniendo figuras de apego en la edad adulta y esto no es nada vergonzoso, es que simplemente es que es así. Cambia. Quizá no lo necesitamos de la misma manera que lo necesitan los niños. En teoría, como ya hemos tenido esas figuras de apego de los cuidadores, si esto ha funcionado, no vamos a necesitar tanto acudir a una base segura porque no siento tanto malestar ante las relaciones sociales, ¿no? Es decir, al final no necesito constantemente acudir a esa base, entonces me siento más autónomo. Pero en cualquier situación de amenaza vamos a necesitar volver a una base segura. El sistema conductual se activa especialmente, como os comentaba, en situaciones de amenaza. ¿Y cuáles son las figuras de apego adulto? Pues a veces volvemos a nuestra madre de nuevo, o nuestra pareja, muy buenos amigos, y nuestros líderes, que es de ahí de donde aparece este concepto que os comentaba del liderazgo seguro. Bueno, pues habiendo finalizado la parte de la teoría del apego, que es necesario entenderlo, como os comentaba, tanto para vuestras vidas, creo que es fundamental, pero también para entender este concepto de liderazgo, ahora vamos a explorar qué es el liderazgo y específicamente qué es el liderazgo seguro. Bueno, este concepto ha sido elaborado por Juan Antonio Moriano y Fernando Molero. Ambos son profesores del Departamento de Psicología Social de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, pues, ¿qué es el liderazgo? Esta definición la he sacado directamente de uno de sus artículos y me voy a apoyar mucho, realmente, básicamente todo, en la documentación que ha escrito este equipo, ¿no?
El liderazgo, según ellos, consiste en guiar, motivar e inspirar a los empleados para alcanzar los objetivos de la organización. Un líder debería influenciar a los seguidores para querer hacer lo que se les pide e internalizar los objetivos de la organización como apropiados y válidos. Esto no tiene que ver nada con la fuerza bruta ni con el poder. Es decir, yo voy a trabajar para conseguir los objetivos porque creo en ellos, los considero que son válidos, estoy de acuerdo. Entonces, ese es el motivo que me mueve para conseguirlos, no que mi jefe me esté castigando o que me rebaje mis incentivos económicos si no hago lo que me está pidiendo. El liderazgo se da en relación, claro, en la relación que tienen los líderes con los seguidores. Como sabemos, depende mucho del contexto. O sea, él puede ser líder en un contexto, pero no serlo en otro. Por lo tanto, el liderazgo es un proceso de relación. Y además va a depender de los factores personales e individuales del líder y de los propios seguidores. También, por cierto, el liderazgo va a depender de otros factores como puedan ser los de la organización. ¿Bien? Es decir, esta relación que hablamos entre líderes y seguidores se da en un contexto y a veces la cultura organizacional o personas externas a ese grupo entre líder y seguidores pueden influenciar también mucho en este proceso. ¿Qué es el liderazgo seguro? Bueno, pues Molero nos comentaba que el liderazgo sí puede conseguir el desarrollo de vínculos entre el líder y los seguidores y así reforzar la cohesión y resiliencia en los grupos de trabajo, especialmente en situaciones de complejidad, incertidumbre y altas demandas. Acordaros que decíamos que las conductas de apego principalmente se desarrollan en contextos de amenaza. Y bueno, entendíamos que los niños al venir a este mundo y no tener ni idea prácticamente de nada, pueden tener y manifestar muchos temores y situaciones de amenaza. Por eso acuden tanto a los padres. Además, obviamente, son mucho más vulnerables que los adultos en el mundo en el que se mueven y por eso acuden con mucha frecuencia a sus figuras de apego. Pero ¿qué es lo que ocurre con un adulto cuando lo introducen en una organización y que de momento no entiende muy bien cómo funciona? Pues que obviamente va a tener que aprender también y puede sentir el contexto como con mayor amenaza, ¿no?, de lo que haga una persona que lleve 20 años. Pero es que además la organización va evolucionando, los objetivos, las fechas límite de entrega de cosas, los problemas que vayan surgiendo. Entonces, todo eso también da lugar a la sensación de amenaza, a la sensación de que algo, de la pérdida de seguridad, ¿no? Entonces, entendemos que también, como hablaba con anterioridad, las personas adultas necesitamos también figuras de apego. Este enfoque enfatiza el rol del líder como una fuente de apoyo para el desarrollo de los empleados y se apoya en la teoría del apego. ¿Cómo se crea un liderazgo seguro? Bueno, pues como os comentaba antes, veíamos que era importante tanto las características propias del líder y de las conductas que exponía, que exhibía, como las características del empleado. Entonces, es esa relación y esa interacción lo que va a generar una percepción del tipo de líder que tenemos, que puede ser de base segura, un líder seguro o un líder que no sea seguro. Entonces, esa percepción que tiene el equipo de la relación es lo que va a influir a su vez, va a tener efectos a nivel grupal y a nivel individual. A nivel grupal en la organización, a nivel individual en las personas que forman el equipo, ¿no? Y pongo por aquí como ese contexto estresante es un ingrediente importante, ¿no?, en cómo se desarrollan las conductas de apego. ¿Cuáles son las características personales que van a influenciar en esta relación de liderazgo? Pues del líder su propio estilo de apego. Obviamente, si nos encontramos con un líder que tiene una base, que tiene un apego seguro, va a ser distinto que si tiene un apego ansioso o evitativo o desorganizado, ¿no? Las características de su propia personalidad, la autoestima que tenga, si es una persona que tiene muchísima ansiedad, etcétera, ¿no? La sensación
bueno, su personalidad en general. También el capital, lo que se viene llamando capital psicológico positivo, que es como una serie de características que tiene la persona que ayudan a que pueda liderar mejor un equipo, como la sensación, por ejemplo, de autoeficacia, de optimismo, de esperanza y resiliencia. Optimismo, un optimismo realista, ¿bien? También nos va a influir, pero esto obviamente no es cambiable, el sexo y la edad. Y en los empleados también tenemos otro tipo de otras características que son muy similares también a la del líder, como el propio estilo de apego, la personalidad, el sexo y la edad. Bien, un momento que retire una cosita de aquí. Bien, ¿cuáles son las conductas que tiene un líder seguro? Bueno, pues un líder seguro constituye una base segura para el equipo. Es decir, va a generar un ambiente de trabajo estable y predecible. ¿Os acordáis de lo que hablábamos con anterioridad? ¿Cómo tenían que ser los padres de los niños para que tuvieran apego seguro? Proporcionar un entorno estable y predecible, con expectativas claras, críticas constructivas y un ambiente de desarrollo y de aprendizaje. Vamos a empujar, en el buen sentido de la palabra, a los trabajadores a que exploren, ¿bien? A que aprendan cosas nuevas, a que se desarrollen profesionalmente. No nos tiene que dar miedo, no tenemos que capar la capacidad de desarrollo de una persona. Nos interesa tener en el equipo a personas que sean competentes. Por lo tanto, lo que nos interesa es personas que estén interesadas en formarse y en adquirir nuevas habilidades, ¿bien? Y además esa persona se va a sentir mucho mejor con eso, ¿no? Bien, tiene que ser un refugio seguro, un líder empático que va a mostrar comprensión, que proporciona escucha y apoyo emocional. Cuando una persona se siente más decaída, cuando no ha logrado un objetivo a pesar de que se ha esforzado un montón, bueno, pues igual en ese momento necesita a una persona que le recuerde que sea optimista, que le valore su esfuerzo y que le recuerde que otras muchas veces sí que ha sido capaz, por ejemplo, ¿no? Y ofrecerle ese apoyo emocional para que continúe hacia adelante, que se muestre, que entienda que le estamos comprendiendo, ¿no? No que le criticamos todavía más y peor porque, no sé, porque consideramos que ha hecho un error. La proximidad. O sea, acordaros que siempre hacemos críticas, ¿vale? O sea, las críticas van a estar, lo único que constructivas. Ofrece proximidad, es accesible y responsivo y reconoce los logros y ofrece consuelo y guía. Cuando hubo unas noticias de hace tiempo de un barco que se quedó encallado y el capitán se fue, se largó, se fue. Bueno, pues eso no es un ejemplo, obviamente, de base segura. Lo que esperamos es que el líder, cuando haya situaciones que sean más amenazantes o que sean más demandantes, que el líder esté presente para apoyar a los trabajadores, ¿no? Que esté accesible a las dudas que puedan tener, a los miedos que puedan tener y que sepa responder a todo esto, no que se vaya o que se ponga incluso peor, ¿no? Que el resto, emocionalmente peor que el resto de los empleados. Sí, bueno, eso entraría más en lo del refugio seguro, ¿no? Establecer vínculos emocionales positivos, es decir, que sea capaz de establecer una relación de confianza, respeto y cuidado mutuo. Fomenta la comunicación, colaboración y señala los éxitos. La confianza es un concepto que se ha desarrollado mucho en las organizaciones. Podemos pensar en qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrió tras el 11S en los aeropuertos de todo el mundo. Todo iba mucho más lento porque empezamos a no fiarnos de los pasajeros. Entonces, las medidas de control eran mucho peor. Entonces, cuando no hay confianza, todos los procesos van a ser mucho más lentos. Y además vamos a tener más sensación de miedo, ¿no? Y si sentimos que alguien no confía en nosotros, pues realmente lo que nos va a ocurrir es que posiblemente a través de la profecía que se cumple a sí misma, me voy a comportar, voy a tener mayor inseguridad, por lo tanto lo voy a hacer peor. Es importante que fomente la comunicación, como está diciendo, es decir, evitar las conversaciones de pasillo y dar la posibilidad de ser transparentes en el equipo, que no se callen
cosas que les están ocurriendo, sino que el líder entienda qué es lo que está sucediendo en el equipo. Eso es un valor agregado, es algo muy importante para poder dirigir un equipo, entender y que la persona se sienta con la confianza necesaria para explicarme lo que está yendo mal o alguna idea que le haya salido, la colaboración. Pues si realmente se le ocurre algo, que no se lo calle por vergüenza o porque siempre, porque eso no ha sido escuchado, sino que realmente la persona se sienta que pueda colaborar en el equipo y señala los éxitos. En otro vídeo os comentaba, ¿no? A veces el hablar de 3 cosas buenas va a anular una cosa mala, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cosa buena y una cosa mala, no nos vale, porque eso tira la moral de las personas. Y luego, además, va a existir cierta ansiedad ante la separación. Esto es algo habitual en cualquier figura de apego y debería intentar estar presente y disponible la mayor parte del tiempo, ¿no? Cuando tenemos esta relación de liderazgo seguro con nuestro jefe y se va, obviamente nos va a generar cierta ansiedad, ¿no? Y esto es normal. ¿Qué es lo que ocurre con los líderes inseguros? Pues los líderes con un apego ansioso, lo que va a ocurrir es que van a estar muy preocupados por buscar aprobación por el equipo, ¿no? Que tenga esa aprobación por parte de ellos y les falta además confianza en las habilidades que puedan tener como líderes. Las personas que tienen apego ansioso habitualmente tienen también dificultades para tomar decisiones y necesitan muchas veces la reafirmación de otros para lanzarse a ello. Tienen poca seguridad en sí mismos y muchas veces creen incluso que están por debajo de los demás. Por ese motivo, este apego ansioso, si no se reconduce, pues puede dar obviamente problemas dentro del equipo. Sí. Bueno, los líderes con apego evitativo suelen ignorar los aspectos socioemocionales del liderazgo, desaprueban a sus empleados y se muestran poco disponibles a nivel emocional. Se relacionan con una baja cohesión grupal. Bien, pues sí. Claro, cuando alguien necesita comentar algo que está ocurriendo en el equipo y hacemos, hacemos la vista gorda y no prestamos atención, no resolvemos conflictos, o si se resuelve de una manera de esto es así y punto, porque estoy evitando el hablar acerca de algo. Cuando necesito apoyo porque algo ha salido mal y mi jefe pasa o mi jefa pasa totalmente de cómo estoy, de cómo me encuentro, me puedo llegar a sentir realmente como un número, ¿no? Dentro de la organización. Cuando no le preocupa cuáles son tus intereses, ni cuál es sí, de tus intereses posiblemente dentro de la organización, de cómo desarrollarte, de cómo aprender. Bueno, y dentro de todo lo que estamos hablando, seguramente que os estaréis preguntando si, qué pasa con los empleados que podrán desarrollar cierta dependencia hacia el líder, ¿no? Porque además, como estamos comparando un, el tema de los padres y los hijos con el estilo de liderazgo, pues parece que nos puede llegar a preocupar esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, comentaros que, como os había dicho, y claro, los niños realmente, los padres, o sea, perdón, los padres tienen una función bastante distinta debido a que los niños son completamente nuevos en el mundo y la percepción de amenaza y el aprendizaje de la vida y el explorar es algo que se da constantemente, o sea, es la base de todo, ¿no? Sin embargo, en las organizaciones y con el apego adulto, pues se dan otro tipo de características. No es que la persona le dé miedo la oscuridad, ¿no? O ir al baño solo y por eso tenga que ir el líder. Obviamente estoy ya sacando un poquito de sarcasmo, ¿no? Obviamente no va por ahí, ¿no? Sino que el líder, tal y como os cuento aquí, sería un objeto transicional que fomenta la autonomía gradual y el crecimiento personal desde la comprensión y el cuidado. Es decir, el líder, los objetos transicionales, desde la teoría del psicoanálisis, etcétera, comentaban, o sea, un objeto puede ser una persona, ¿no? El objeto un objeto transicional puede ser desde un peluche para un niño como una persona, que lo que está haciendo es que te acompaño, te guío, voy contigo hasta que tú seas capaz de hacerlo solo. Es decir, que el objetivo es precisamente es la independencia, es que cada vez vaya adquiriendo la persona mayor independencia, pero la independencia no se adquiere de repente y así de la nada, sino que es facilitada por esta figura en el caso de una organización, sería facilitada
por una figura de apego adulto que sería el líder. Es decir, que todo lo contrario, las personas van a ser siempre más dependientes cuando no les estoy enseñando, cuando no acompaño sus emociones, me da igual lo que sientan. ¿Por qué? Porque no va a haber evolución, no va a haber crecimiento. Sin embargo, si yo hago de apoyo, esas personas lo van a tener más fácil para desarrollarse y ser cada vez más independientes. ¿Bien? Porque la realidad es que cuando viene una persona nueva, se va a encontrar así. La realidad es que, como señalo en otros vídeos, el liderazgo frente a las personas, a los seguidores o empleados, hay una relación que es asimétrica. Entonces, en teoría, el líder es el que más sabe, por lo menos, ya no te digo de la materia en sí, ¿no? Pues si estamos hablando de un hospital, pues seguramente que los médicos empleados tengan muchísimos conocimientos, pero me refiero un poco a lo que es temas de organización. Hay una asimetría y es el líder el que sabe más de esto en teoría, ¿no? Es la persona de la que me debería de fiar, es la persona de la que dependo, a veces para tener incentivos, a veces para que me den una formación, a veces para que me eche un cable si estoy atascado en algo, ¿no? Es por eso que cuando el líder está disponible, será poco a poco la persona va siendo cada vez más independiente, ¿no? Y además, como veremos más tarde, eso le volverá al líder de una manera positiva, ¿bien? Porque la persona cooperará en el equipo, lo cual hará su tarea mucho más fácil. Bien, os pongo aquí el concepto de ventana de tolerancia. Es importante entenderlo para entender que una base segura nos va a llevar de una manera mucho más fácil hacia la independencia que cuando no proporcionamos base segura. La ventana de tolerancia sería, imaginaros dos líneas, una arriba y una abajo. La zona de confort sería la que se encuentra entre medias de estas dos líneas, ¿no? Serían como dos umbrales. Cuando la situación, o sea, perdón, de la línea para arriba tendríamos situaciones que nos genera bastante ansiedad. ¿Bien? De la de abajo no os voy a hablar porque no es el momento de hablar sobre ello. ¿Bien? Lo que ocurre es que las situaciones estresantes se encuentran por encima de esta línea. Para que yo vaya superando mis miedos, lo ideal es trabajar con situaciones que se encuentren en este límite, en el umbral entre mi zona de confort y lo que me genera bastante ansiedad. Si yo me sitúo en una situación que está aquí, es muy posible que al intentar enfrentarla fracase o que me sienta tantísima ansiedad que no voy a volver a querer estar ahí. Lo que hace el líder seguro es que cuando la persona se encuentra aquí, esa proximidad y ese apoyo que va a recibir le va a bajar un poquito para acá. De manera que va a solventar, va a saber solucionar un problema sin que le genere tanta ansiedad que no se quiera volver a enfrentar, sino que se va a percibir a sí mismo como eficaz para solucionar este problema. Eso es lo que hace un objeto transicional. Es una persona que te acompaña. Imaginaros, en la selva no tenemos ni idea de movernos y viene un guía que nos va a bajar la ansiedad porque nos está enseñando lo que puedes tocar, lo que no puedes tocar, te apoya en situaciones cuando estás que ya no puedo más caminar por este sitio, te apoya para que sigas hacia adelante. Bien, pues lo que está haciendo es que si yo estuviera solo en esa situación, si yo estuviera sola en esa situación, estaría muy por encima de lo que está dentro de mi zona de confort. De manera que posiblemente me quede hasta paralizado, ¿bien? O me genere tanta ansiedad que no quiera volver. Cuando tenemos un guía en ese camino, mi nivel de ansiedad va a bajar, de manera que yo voy a aprender mucho mejor a solucionar esos problemas, ¿no? Bien, esto sería algo así, es una metáfora que yo utilizo mucho en mi consulta, la metáfora de la barca y el buceador. Pues un buceador sin barca, pues difícilmente se atreva a explorar. Sin embargo, si yo creo que voy a tener una barca que está firmemente encima del agua y que no se va a hundir, pues yo me atrevo quizá a explorar muchas más cosas, porque sé que si me canso, puedo acudir a mi barca, que si me hago daño, pues puedo acudir a mi barca y que tengo esa base segura. Bien, dado que la disposición a manifestar ciertas circunstancias
Perdón, que no lo he leído bien. Dado que la disposición a manifestar en ciertas circunstancias una conducta de apego es considerada una parte intrínseca de la naturaleza humana y referirse a ella como dependencia no resulta solo engañoso, sino seriamente inadecuado debido a las connotaciones despectivas de la palabra. Esto lo escribió Bowley en su libro que os exponía anteriormente de La base segura. Es normal para el ser humano a veces tener dependencia de alguien. No pasa nada y tenemos que aprender a movernos en el eje de la dependencia y la independencia. Y esto es algo que nos va a facilitar mucho la vida. Esto, de hecho, es uno de los ejes conflictuales que utilizamos para realizar un diagnóstico, ¿no? en la clínica. Y bueno, y básicamente es importante entender que a veces también podemos tener una dependencia de alguna persona y que no pasa absolutamente nada. Es normal, como dice Bowley, es una parte intrínseca de la naturaleza humana, ¿no? Pero parece que nos da mucha grima hablar de dependencia. Aún así, bueno, el líder, que es lo que digo en la segunda parte, debe buscar un equilibrio para evitar esa excesiva dependencia cuando realmente se da, ¿bien? Y una pérdida de autonomía. Cuando una persona está buscando constantemente la reafirmación, la confirmación del jefe para hacer algo, cuando cada vez que tiene un conflicto con otra persona acude, pues de alguna manera lo que hay que intentar, es posible que esa persona tenga algún tipo de apego inseguro y que, sobre todo ansioso, y que por ello esté demandando demasiado. En ese caso, pues bueno, pues una vez más, tirando de la comunicación transparente, del respeto y del cuidado, vamos a ir poco a poco empujando a esa persona hacia una relación menos dependiente, que sea más en la línea a una relación sana y adaptada a las circunstancias en las que estamos, ¿no? Pero como recordamos, la conducta de apego se desarrolla en situaciones que sentimos como amenazantes, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias tiene el liderazgo seguro? Pues en los empleados, una mayor satisfacción en el trabajo. Claro, pues me relaciono de una manera más sana con los compañeros también, porque todo esto es contagioso, con el líder, me siento comprendido, voy a trabajar mucho más contento y además me tienen en cuenta lo que pienso, puedo hablar con transparencia y bueno, si algo no va bien, también lo puedo consultar, ¿no? Entonces, además, pues gracias a todo esto, sienten que trabajan en un ambiente percibido como seguro, ¿no? Tienen menores niveles de deshumanización. Esto es un concepto importante, pero bueno, lo menciono aquí. En alguna vídeo hablaré acerca de la deshumanización. Va a haber menos estrés en ese contexto laboral. Además, el liderazgo seguro sabemos que tiene un efecto protector frente al burnout. Todo esto que he comentado está evidenciado en los distintos estudios, como también la mayor identificación con el grupo, lo cual me hace que yo, lo que hablábamos, ¿no? De que voy con los objetivos grupales porque siento también como míos. Bien, y luego he añadido yo, por mi parte, el mayor crecimiento y desarrollo personal, por los motivos que he comentado anteriormente, y mayor reconocimiento y sensación de autorrealización. Luego, en la organización, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues obviamente menores bajas laborales por estrés y burnout. Si no hay estrés en el equipo o hay menos estrés, pues tendré menos sensación de que no puedo ir a trabajar por esto, ¿no? Por lo tanto, también si estoy contento donde estoy, habrá menor abandono laboral y obtendremos además un mayor rendimiento y compromiso de los equipos. El equipo generará mayor productividad y habrá mayor innovación y crecimiento, ya que los empleados se sienten seguros para aportar nuevas ideas y reportar algo cuando sienten que está yendo mal, para solucionarlo. ¿Qué consecuencias tiene en el propio líder? Pues a través del contagio emocional que os comentaba antes, los empleados se esforzarán por mantener esta sensación de seguridad en el equipo. Habrá mayores logros y satisfacción como líder del equipo, menores resistencias por parte de los empleados a hacer determinadas funciones. Habrá retroalimentación constructiva de su propio liderazgo y del desarrollo de los objetivos por parte de las personas que trabajan, ¿no? Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis llegado hasta aquí. Eh,
Como siempre, gracias por seguirme, por estar todo este tiempo, acompañarme en este tema. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en otros vídeos.